Preside este evento, Programa para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los invitamos a tomar asiento. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Veracruz, Rocío Nale García. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. La secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martín Batres Guadarrama. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Guadalupe Gutiérrez Serna. La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, María Teresa del Ángel Hernández. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez. El presidente municipal de Tihuatlán, Leobardo Gómez González. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Los invitamos a tomar su lugar. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Veracruz, ingeniera Rocío Nale García. Buenos días, amigos, amigas. Quiero decirles y expresar que el día de hoy concluimos una exitosa gira con nuestra presidenta en el estado de Veracruz. A nombre de los veracruzanos, veracruzanas, agradecerle todo el apoyo, todo el amor, toda la humildad que nuestra presidenta ha mostrado en estos días. Desde el viernes iniciamos en Cardel, estuvimos en Misantla, en Martínez de la Torre, en Emiliano Zapata, en Gutiérrez Zamora, hoy aquí en Tihuatlán, y en todo esta gira, pues ha dado apoyos, ha dado a conocer, como aquí lo va a expresar, cuál es el sentido y la esencia de la Cuarta Transformación en México y en Veracruz. Nos sentimos honrados tenerla con nosotros. Esta siempre es su casa para ella, para todos los servidores públicos que la acompañan. La gente en Veracruz sabemos agradecer, pero también sabemos corresponder. Somos gente de trabajo y junto con todos los veracruzanos y veracruzanas vamos a ayudarle, señora presidenta, a levantar este país que ya está en transformación
y seguiremos avanzando. Bienvenida a su casa y gracias, muchas, muchas gracias por la distinción. A continuación, hace uso de la palabra el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto a la gobernadora Rocío Nale, a mis compañeras y compañeros de gabinete, al presidente municipal, a las derechohabientes que nos acompañan aquí en el presidium y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí en Tihuatlán para refrendar la decisión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de continuar con todos los programas para el bienestar que se iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador y que este año llegarán a más de 30 millones de familias en todo el país. Esta decisión es muy importante, pues los programas para el bienestar, junto con otras políticas como el histórico aumento al salario mínimo, han resultado fundamentales para fortalecer nuestra economía y para disminuir la pobreza y la desigualdad en niveles nunca antes vistos. Veracruz, por ejemplo, es el estado en donde más personas dejaron la pobreza entre 2018 y 2022, pues más de 500,000 de veracruzanas y veracruzanos mejoraron sus ingresos y tuvieron acceso a servicios básicos de vivienda, de salud, de seguridad social, alimentación, entre otros. Por ello celebro que gracias al respaldo del pueblo de México y al trabajo de las y los legisladores, los programas para el bienestar ya estén reconocidos como derechos en nuestra Constitución. Esto significa que nadie se los va a quitar. Y aún con todos estos grandes resultados, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum va por más y por ello creó 3 nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, que serán esenciales para apoyar a las mujeres, a las y los estudiantes, a personas con discapacidad, así como adultos mayores. Para este 2025 contamos con un presupuesto de más de 835,000 millones de pesos para todos los programas para el bienestar, una cifra histórica. En Veracruz, este año, se destinarán cerca de 60,000 millones de pesos, lo que convierte a este estado en el tercero con la mayor inversión social. Esto es posible gracias al combate a la corrupción y a la política de austeridad, que ya son el sello de la Cuarta Transformación. En 2024, según datos del SAT, se logró una recaudación récord de 4,954,000 millones de pesos, pues ya no se condonan impuestos a nadie, mucho menos a los llamados grandes contribuyentes. Antes de terminar, quiero reconocer a las y los servidores de la nación. Su trabajo es el que ha permitido que los programas lleguen a quien más lo necesita. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, seguiremos trabajando para cumplir el mandato popular de que los recursos públicos se utilicen para apoyar a la gente. En poco más de 4 meses de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una serie de proyectos y obras que profundizarán la transformación de nuestro país. La base es el humanismo mexicano que nos llama a todas y todos a respetar, escuchar y atender a nuestro pueblo. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente la intervención de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. ¿Cómo están? Buenos días.
Saludamos con mucho cariño y aprecio a nuestra gobernadora Rocío Nale García y agradecidos por recibirnos en esta gira de trabajo que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y también agradezco a nuestros compañeros que durante la gira hemos estado trabajando aquí en Veracruz y muchas gracias a ustedes por recibirnos esta mañana. Aquí en Tihuatlán, tierra con raíces profundas, nuestros ancestros nahuas, otomís y totonacas nos enseñaron que los principios de trabajar por los más pobres es el ejemplo que seguimos. Nuestros pueblos originarios nos han enseñado a que la fraternidad y la solidaridad es lo que nos permitirá salir adelante. La justicia es un valor que nos guía para seguir construyendo un mejor futuro para todas y para todos. En 2018, el pueblo decidió que hubiera una transformación profunda de nuestra nación. De esa manera, llegó nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernar nuestro país. Y él nos dejó un legado muy importante. Él nos dejó un legado muy importante que es el ideal que nos guía, que por el bien de todos, primero los pobres. Y en 2024, el pueblo decidió que continuara la transformación con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de México. Es un orgullo para nuestra nación que hoy una mujer guíe los destinos de todas y todos nosotros. Ella se comprometió a que los programas de bienestar continuarían y se fortalecerían. Y hoy quiero hablarles del sistema de pensiones que el Gobierno de México ha implementado. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Y la pensión para el bienestar de las mujeres. ¿Qué diferencia hay entre una pensión y un apoyo? Que la pensión será para siempre. Y eso a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad y a las mujeres, les da una tranquilidad que permanentemente les llegará su recurso a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Quiero decirles que esta política es única en el mundo. Hoy los recursos del pueblo son para el pueblo y con estas pensiones apoyamos a las personas más vulnerables del país. Vamos a seguir trabajando porque aquí en Veracruz 2.3 millones de veracruzanos y veracruzanas reciben un apoyo de bienestar, un programa de bienestar. Y como aquí se ha dicho, hay nuevos programas y me quiero referir a uno en especial, Salud Casa por Casa. Es un programa que ya está visitando los domicilios de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Tocamos a su puerta con los compañeros servidores y servidoras de la nación que hacen un trabajo extraordinario, porque a través de ellos, como nunca antes, el gobierno llega hasta la puerta de su casa. Les estamos preguntando cómo se sienten. Ese es un principio del humanismo mexicano. Les preguntamos si están solos,
si los visita su familia, que cómo se encuentran. Porque nuestra presidenta es una persona humana, sensible, que le duele lo que le duele al pueblo. Y con este programa que ella nos ha instruido, hemos visitado ya 6.400.000 personas en su domicilio. Y en próximas semanas las enfermeras y los médicos visitarán sus domicilios nuevamente y será para siempre, para tomarles su presión, para preguntarles cómo están y para irlos dirigiendo a un sistema de prevención de la salud. Por ello, agradezco a todos nuestros compañeros del sistema de salud, a Martí Batres, a Alex Sbarch, al doctor Kersenovis, que es nuestro secretario de salud, la colaboración que hemos tenido para la implementación de este programa. Y también quiero decirles que en próximas semanas ya vamos a estar registrando a quienes nuevamente ya cumplieron años y cumplieron sus 63 años las mujeres, 65 los adultos mayores, y los programas de bienestar van a continuar como hasta ahora y van a crecer y hacer más, no solo en números, sino en calidad, como los adultos mayores, que ahora se velará por su salud. Finalmente, quiero decirles que en el segundo piso de la Cuarta Transformación no nos olvidamos que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente de la pensión Mujeres Bienestar, María Teresa del Ángel Hernández. Buenos días a todos. Señora Presidenta, bienvenida al municipio de Veracruz, municipio de Tihuatlán, perdón. En nombre de todas las mujeres que recibimos la pensión para el bienestar, les damos las gracias. Este apoyo para nosotras es muy importante, muy útil. En años atrás nunca se había visto esto. Mil gracias, Presidenta, señora Presidenta, por honrarnos con su presencia. Nosotras también vivimos la Cuarta Transformación. Que viva la Cuarta Transformación. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en Tihuatlán con todas y con todos ustedes. Estamos el día de hoy cerrando una gira con una gran mujer. Decía una telenovela hace muchos años. Y ahora la repito porque nos corresponde, porque somos mujeres. Decía:
2 mujeres, un camino. Y ese es el camino que tenemos Rocío Nale y su servidora. Una gran mujer, trabajadora, incansable, inteligente. Y estoy segura que vamos a hacer muchas cosas juntas por este bello estado de Veracruz. Como bien lo dijo Rocío, estuvimos en Veracruz, en el puerto, estuvimos en Cardel, en Misantla, en Emiliano Zapata, en Martínez de la Torre, en Gutiérrez Zamora y hoy estamos cerrando aquí en Tihuatlán. Y en un rato más vamos a ir al complejo de Escolín, porque nuestro objetivo lo inició el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él inició el rescate de Pemex, desendeudó a Pemex, comenzó a producir petróleo, recuperó las refinerías, a cargo de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, estuvo la hoy gobernadora Rocío Nale. Y ahora uno de nuestros objetivos es recuperar la petroquímica de Pemex. Ustedes mejor que nadie saben, porque lo vivieron aquí, lo que representó todo el periodo llamado el periodo neoliberal para México. Ese periodo que fue muy dañino para nuestro país, que fue de 1982 hasta el 2018. 36 años de un periodo en donde vendieron todas las empresas del Estado, privatizaron las empresas y quisieron prácticamente destruir a Pemex para volver a entregar los recursos naturales, el petróleo, a empresas extranjeras y empresas privadas. Hasta el 2018 que llegó el presidente López Obrador y comenzó a recuperar. Aquí vivieron durante años pues esa caída de Pemex, cómo se fueron perdiendo empleos y la fuerza que dio Pemex, por cierto, al Golfo de... ¿Cómo? ¿Golfo de? Eso, al Golfo de México. Así que ahora vamos a recuperar la petroquímica. Fíjense que cuando conocí a Rocío Nale, hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, ella trabajó mucho tiempo en Coatzacoalcos, en Pemex, en la petroquímica. Y la primera vez que la conocí, que fui a Coatzacoalcos, o ya nos conocíamos, pero que nos vimos aquí, me llevó al complejo de Fertimex, allá en Coatzacoalcos, es verdad. Y me enseñó cómo esa empresa que producía todos los fertilizantes para el campo mexicano, la privatizaron y en unos años que supuestamente con los privados se iba a recuperar y a producir más, la cerraron. Un complejo grandísimo que fue cerrado. Pues ahora estamos recuperando el que Pemex produzca fertilizantes, distinto a aquella época, y le vamos a dar mucha fuerza a los fertilizantes y a la petroquímica. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. Fíjense quién viene conmigo hoy. Bueno, Leti Ramírez, que trabaja conmigo en Presidencia, ya fue secretaria de Educación Pública. Carlos Torres, que es el coordinador de los programas de bienestar. Martí Batres, que es director del ISSSTE, un gran director del ISSSTE.
Con Martín nos conocemos hace más años que con Rocío. Estuvimos juntos en un movimiento estudiantil hace mucho tiempo, defendiendo la educación pública. Él se quedó en la jefatura de gobierno y ahora está rescatando también al ISSSTE. Lo inició López Obrador y ahora le vamos a dar muchos recursos al ISSSTE para recuperarlo, y Martí encabeza ese trabajo orgullosamente. Luz Helena González, ella es secretaria de Energía. Ella nos está ayudando a esta recuperación. Rocío le dejó su espacio a Luz Helena. Trabajan muy de la mano. Luego, Ariadna Montiel, que es nuestra secretaria de Bienestar, que es incansable, trabajadorcísima. Citlali, que es la secretaria de las mujeres, que pone en alto el nombre de las mujeres. Jesús Esteva, que es secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Él nos va a ayudar, fíjense bien, con Rocío estamos haciendo un plan para pavimentar y rescatar todas las carreteras de Veracruz, todas. Víctor Rodríguez, que es más grande que yo, pero estudiamos juntos, es el director de Pemex. Los dos estudiamos física ahí en la UNAM y después hicimos ingeniería en energía. Desde hace tiempo nos conocemos también. Alejandro Schwartz, que es el director del IMSS Bienestar. Él nos va a ayudar también a rescatar y a poner al 100 todos los centros de salud y los hospitales aquí en Veracruz del IMSS Bienestar, junto con Rocío. Los beneficiarios y el presidente municipal que nos recibe aquí. Bueno. Están muy caldeados los ánimos porque aquí va a haber elecciones el 1 de junio, pero eso es otra cosa. Bueno, hay algo que sí les quiero decir. El 1 de junio, además de la elección que tienen aquí en Veracruz, en todo el país, por primera vez en la historia, se va a elegir al Poder Judicial. Eso fue algo que decidió el pueblo de México también el 1 de junio de 2024. ¿Ya lo sabían? El Poder Judicial, ¿quiénes son? Jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahora, para que ya no haya corrupción en el Poder Judicial, que sirva al pueblo, que sirva a la nación, ¿quién va a elegir a jueces, magistrados y ministros? El pueblo de México, por decisión del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Fíjense que a este periodo de la transformación, yo lo bauticé como el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué lo bauticé así? Y ahora, pues, la gente lo ha reconocido y recuperado. Primero porque el presidente López Obrador puso los cimientos, el primer piso, y ahora nos toca construir el segundo piso de la transformación. Y después, porque cuando gané una encuesta que se hizo en nuestro movimiento y me entregó el bastón de mando el presidente López Obrador hace ya, pues, un tiempo, estaba pensando hace cuánto, poco más de un año. Poco más de un año ya.
Ese día recordé, porque fui yo secretaria del Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno, cuando gobernó la Ciudad de México. Y un día me llamó y me dijo, quiero que me ayudes a coordinar también la construcción del segundo piso de Periférico allá en la ciudad, que construimos un segundo piso gratuito. Y entonces, cuando me entrega el bastón de mando, me recordé de aquel momento y pensé, no me toca, nos toca juntos al pueblo de México construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y por eso le llamé de esa manera. Y lo estamos construyendo juntas y juntos, desde abajo, entre todas y entre todos. Porque aquí no hay divorcio entre gobierno y pueblo, somos uno mismo, somos el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la Cuarta Transformación de la vida pública. Pues cuando vine aquí en campaña dije que nos correspondía en el 2024 dos temas esenciales. Uno, darle continuidad a la transformación, construir el segundo piso. Y el otro dije que era tiempo de mujeres. Cuando llegué a la presidencia, ya que entré a Palacio Nacional, dije en mi discurso en el Congreso, no llego sola, no llega solo una mujer, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas. ¿Y qué quiere decir darle continuidad a la transformación? Quiere decir seguir gobernando con un pensamiento que el presidente López Obrador lo llamó el humanismo mexicano. El humanismo mexicano tiene dos pilares fundamentales. Uno, nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios, que heredaron y pasaron de generación en generación, en generación, en generación, por cientos de años, una forma de relacionarnos entre nosotros. Las familias mexicanas nos queremos, nos arropamos, nos juntamos. Las y los mexicanos somos fraternos, somos un pueblo fraterno, honesto. Y eso viene de nuestro origen, de las culturas originarias, de los pueblos originarios. Miren, nuestros paisanos y paisanas que están en Estados Unidos nunca olvidan a su pueblo, nunca olvidan a sus familias. Por eso los defendemos y los queremos tanto. Por eso siempre los vamos a defender, porque guardan ese cariño y ese amor por su patria, por su pueblo. Eso viene de ahí. Eso nos distingue como mexicanas y como mexicanos. Y el otro gran pilar es la fecunda historia de México. Nuestros héroes, nuestras heroínas. No tienen muchos países en el mundo, y lo podemos presumir con gusto, con amor, a un Miguel Hidalgo y Costilla, que hizo el grito por la independencia y al mismo tiempo abolió la esclavitud unos días después. Es decir, independencia y justicia que marcan la historia de nuestro país. No muchos tienen a un Morelos que escribió los sentimientos de la nación, y desde ahí viene la historia de nuestras constituciones. Nadie puede presumir a una Josefa Ortiz, una mujer valiente que luchó por la independencia toda su vida. A una Leona Vicario, una de las primeras periodistas en la independencia, que como mujer defendió que las mujeres también teníamos voz y podíamos pensar, y luchó por la independencia de México. Pocos pueden presumir a un Benito Juárez García, un indígena zapoteco que llegó a la presidencia de la República y encabezó la segunda transformación. ¿Qué pueblo tiene un Villa, un Zapata? Muy pocos. Nuestra historia, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra nación, nuestra patria tiene esos dos grandes sustentos, y de ahí surge nuestro pensamiento.
el humanismo mexicano. Y ahora gobernamos con el mismo pensamiento, que tiene una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Así gobernó López Obrador y así estamos gobernando nosotros. Eso no va a cambiar. Porque es justicia, pero además porque demostró que cuando se apoya a quien menos tiene, entonces al país le va mejor. No solamente es reconocer a quien no fue reconocido nunca, sino también que cuando se apoya, cuando se riega un árbol desde abajo, entonces florece. Y hoy la economía mexicana está más fuerte que nunca, gracias a que nuestro modelo es el humanismo mexicano y se basa en esa profunda frase que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso hablamos del segundo piso de la cuarta transformación. ¿Y qué más quiere decir? Pues que mantenemos todos los programas del bienestar, todos. Pero además ahora ya no solo son programas, ya son derechos del pueblo de México. Porque gracias a nuestros diputados y senadores que están aquí, en la Constitución de la República ya dice que la pensión adulto mayor es un derecho del pueblo de México desde los 65 años. Ya dice que todas las personas con discapacidad reciben una pensión. Y aquí quiero agradecerle a Rocío porque recientemente firmó el convenio para que desde niños hasta adultos, hasta los 65 años previo a su pensión, todas las personas con discapacidad reciban un apoyo aquí en Veracruz. La mitad del recurso la pone el gobierno de México y la otra mitad la pone el gobierno de Veracruz para que sea un programa universal. Bueno, ya está en la Constitución que todos los jóvenes de preparatoria deben recibir, si van a una escuela pública, una beca. Ya está en la Constitución los fertilizantes gratuitos para los campesinos, pequeños propietarios. Ya está en la Constitución el programa de producción para el bienestar. Ya está en la Constitución el programa Sembrando Vida. Todos los programas que dejó el presidente López Obrador ya son derechos del pueblo de México porque están en la Constitución. Y que no se nos olvide también porque nuestros adversarios durante la campaña dijeron que estaban de acuerdo con los programas sociales, ¿se acuerdan? Pues cuando se trató de que votaran para que fueran programas constitucionales, votaron en contra. O sea, están en contra de apoyar al pueblo. Ellos tienen esta falsa idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. ¿Cómo es posible eso? No, es un asunto de un sistema que no permitió que hubiera salarios dignos, que no hubiera apoyo al que menos tiene, por eso las cosas han cambiado. Bueno, entonces siguen todos los programas de bienestar, pero como bien lo dijeron Carlos y Ariadna, ahora hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, con una pensión, Mujeres Bienestar. Me preguntan algunos varones, algunos señores, ¿por qué solo a las mujeres? Bueno, no debería ser así, pero en general las mujeres cumplimos una tarea que es la de cuidados. Digo, no debería ser así porque la pareja debería ayudar siempre.
pero normalmente las mujeres nos dedicamos a los cuidados. Por ejemplo, ¿quiénes cuidamos de los hijos y las hijas principalmente? ¿Quiénes estamos pendientes de que la casa esté bien levantada, cuidada, que haya comida? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos ya crecieron, ya tienen sus hijos, sus hijas. ¿Y a quiénes cuidamos? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues no dije que llegamos todas. Como hay mujer presidenta, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión adulto mayor. Ese es el primer programa de bienestar nuevo. El segundo, becas para todas y todos los niños que van a escuela pública, sin excepción. ¿Por qué le damos becas a todas y a todos? Porque los niños deben llegar iguales a la escuela, que no les falte nada. Si una familia no tiene para comprarles uniforme, pues eso está mal. Necesitamos que todos lleguen parejos. Entonces damos la beca para que las familias tengan para comprar los uniformes, los útiles escolares y los gastos que tienen las familias cuando llevan a sus hijos a la escuela, porque es parte de lo que llamamos nosotros el derecho a la educación. Durante años también nos dijeron que la educación pública no era buena. Decían, es que es mejor la particular que la pública. Y entonces crecieron mucho las escuelas particulares y dejó de invertirse en educación pública. Inclusive decían, las maestras y los maestros de México son los culpables de que la educación esté mal. Pues era todo falso. La mejor educación es la educación pública, y eso es gracias a las maestras y a los maestros que dedican su vida a las niñas y a los niños de México. Y nosotros vamos a apoyar a las familias para que los niños y las niñas lleguen bien, porque a veces se piensa que las niñas y los niños son el futuro de México. Pues no, son el presente de México, y hay que invertir en las niñas y en los niños para que siempre puedan estar bien y crezcan hacia adelante como buenos ciudadanos. Bueno, ese es el segundo programa. Este año le estamos dando la beca a secundaria, a todas y todos los adolescentes que van en secundaria. La beca Rita Cetina, que lleva el nombre de una maestra yucateca que dedicó su vida a enseñar a las niñas, a que las niñas tuvieran acceso a la educación. Porque hubo una época en que también se pensaba que nada más los niños deberían estudiar, los varones. Y no, nosotros pensamos que todas y todos somos iguales. Entonces, en honor a Rita Cetina le pusimos este nombre. Así que este año vamos a secundaria y el próximo año vamos a primaria y a preescolar, para que todas las niñas y los niños de escuela pública tengan su beca. Y el tercer programa es el que nos platica Ariadna, que es un apoyo adicional a las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Contratamos enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, 22,000, más de 22,000, que tienen como tarea visitar a todos los adultos mayores y a todas las personas con discapacidad,
Pero no crean que una sola vez, sino ya para siempre los van a visitar, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Los van a revisar, van a llevar su equipo para poder hacer prevención de la salud. Miden la presión, el corazón, si tienen algún problema lo llevan al centro de salud. Y si no, en comunicación con la Secretaría de Salud pueden recetarles algún medicamento. ¿Y dónde van a comprar ese medicamento? Pues no lo van a comprar, es gratuito. Pero a veces los centros de salud están muy llenos o tienen algunos problemas. Entonces vamos a construir a partir de mediados de este año, o más que a construir, a poner farmacias del bienestar, para que ahí las y los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan ir por su medicamento gratuito. Y si hace falta más apoyo, pues ya los acompañan al centro de salud y a los hospitales, que como ya dijimos, Alejandro tiene la tarea junto con todos nosotros de apoyar para que cada vez estén mejor los centros de salud y los hospitales. Bueno, ese es el tercer programa. Ahora les voy a decir una cosa, así como López Obrador envió la iniciativa y la aprobamos en este periodo para que esos programas fueran constitucionales, nosotros también esos 3 programas los vamos a hacer constitucionales. Vamos a enviar una iniciativa para que sean constitucionales los 3 programas. Pues eso es parte de lo que venimos a anunciarles, a platicar con ustedes. Estamos trabajando todas y todos con mucha fuerza, con mucho orgullo, porque estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. No solamente el pueblo está fuerte, reconoce su fuerza, su historia. Hay un capítulo ahí en el libro Gracias del presidente López Obrador que cuenta del humanismo mexicano y dice que cuando llegó la intervención francesa a México, Benito Juárez tomó cuenta cómo Benito Juárez tomó en su carreta los papeles de la República, los papeles más importantes, y los llevó hacia el norte y siguió luchando por la segunda independencia. Y en ese libro, en un capítulo, dice, ahí llevaba la dignidad de la República. Y yo lo siento, lo veo, lo percibo, que lo que se recuperó con la Cuarta Transformación es la dignidad del pueblo de México y la dignidad de México, porque México es un país grandioso, una potencia cultural en el mundo, y eso es lo que nos da la fuerza. Por eso vengo a decirles que no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, que su presidenta hace un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, y que eso es lo que nos mantiene siempre con una enorme fuerza. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.